Bendecidos mis amados hermanos por estar nuevamente este jueves reunidos, atentos a escuchar la palabra de Dios, dándole siempre la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque podemos enseñar la palabra de Dios y no solamente podemos enseñar la palabra de Dios, sino que podemos aprender de la palabra de Dios, de lo que Dios nos está enseñando jueves tras jueves acerca de esos cambios sin esfuerzos que debe de haber en nuestra vida. Y digo cambios sin esfuerzo porque no son cambios exigidos, no son cambios en obediencia, sino en fe. Pues eso es lo que estamos viendo estos jueves, aprendiendo a fluir en esos cambios, porque sabemos bien que en el espíritu somos una nueva criatura, pero en el alma tiene que ser transformada. Nuestra alma tiene que ser transformada. No me cansaré de repetir que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y el espíritu, al nacer de nuevo, al creer en nuestro Señor Jesucristo, pues nace de nuevo, es una nueva criatura, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por tanto, lo que estamos aprendiendo ahora es la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La transformación del alma, que es mente, emociones y voluntad, que la voluntad es decisiones, y después así tener control de nuestro cuerpo, de nuestra ventanas del cuerpo, que son los 5 sentidos que tenemos, que es lo que nos lleva a lo exterior. Y el alma nos lleva a lo intelectual, a razonar. Y el espíritu, lógicamente, nos lleva a la dimensión espiritual, de lo que es todo espíritu. Bueno, gracias, como dije nuevamente, por estar atentos a esta palabra. Gracias porque sé bien que esta palabra no es la palabra de un hombre, sino que es la palabra de Dios, es el evangelio de gracia que cambia nuestra vida. Y yo creo firmemente, estoy plenamente convencido que todo aquel que se expone a esta palabra, todo aquel que crea en esta palabra, todo aquel que tenga este conocimiento de esta palabra en su vida, va a haber cambios, no puede quedarse igual. Y son cambios permanentes, no cambios pasajeros, no cambios por una semana, cambios por 2 semanas, un mes, un año, sino permanente. Va a ser esos cambios, le llamamos también eternos esos cambios, pero es necesario que aprendamos a que estos cambios es un proceso conforme vamos escuchando la palabra de Dios, conforme vamos repasando la palabra de Dios, conforme vamos entendiendo la palabra de Dios, conforme vamos meditando la palabra de Dios, conforme vamos confesando la palabra de Dios, así vamos a ir renovando esa alma, aunque en el mundo espiritual está hecho todo. Lo que estamos es fluyendo en lo que ya Cristo Jesús hizo por nosotros. Pues hermanos, este jueves glorioso, maravilloso, grande y poderoso que Dios tiene para milagros, señales y prodigios en tu vida. Porque cuando hablamos de transformación de nuestra alma, cuando hablamos de cambio, no solamente estamos pensando, ni Dios está pensando solamente en la conducta que tenemos, sino también en todo lo que se está moviendo alrededor nuestro. Todo va a cambiar: el estado financiero, el estado familiar, el estado emocional, el estado gubernamental, social, el estado, ya dije, financiero, el estado espiritual, el estado residencial. Todo va a cambiar porque primero, al cambiar nosotros, todo lo demás cambia. Y eso es lo que debemos tener presente. Recordar siempre que nuestros cambios es para disfrutar de lo que es salvación, porque algunos creen que salvación es solamente perdón de pecados, pero no. Salvación tiene un conjunto de elementos, de cosas gloriosas y maravillosas, como la salud, como la prosperidad, como la felicidad, como la victoria, como el éxito. Bueno, tantas cosas maravillosas que es hablar de la salvación. El perdón de pecados es la entrada a toda la herencia que Dios nos ha dado.
Y por eso estamos aprendiendo a ubicarnos en la posición que Dios nos ha dado, y es la posición que ya Cristo una vez y para siempre nos ha establecido. Pero nosotros estamos aprendiendo a fluir en esa posición, en esa gloriosa posición que Dios nos ha dado por gracia. Solamente por gracia nos ha dado, por su bondad, por su amor, el Padre Celestial nos ha entregado a través de Cristo Jesús todos esos milagros, todas esas transformaciones, todos esos cambios, todos esos éxitos. Bueno, hoy vamos a hablar de cambios por la gracia. Cambios, lógicamente, por la gracia de Dios. En la serie de enseñanza que estamos llevando los jueves es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el verso que estamos usando de inicio es Filipenses 4:13, que dice todo lo puedo. Ojo, todo lo puedo. ¿Qué es todo? Medita eso, todo. No lo dice Arnoldo, lo dice Dios. Todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. Note, nuestra fortaleza proviene de Dios. Nuestra fortaleza y consuelo no viene de lo exterior. Lo que hay en lo exterior no te va a consolar, ni te va a dar paz, ni te va a dar felicidad. Y eso es algo que después vamos a enseñar cuando enseñe paz y cuando enseñe acerca de lo que es la felicidad. Vamos a ver que lo exterior no es. Hay gente que dice, bueno, yo sería feliz teniendo un carro del año. Tiene un carro del año, pasa el tiempo, corto tiempo, y ya como que va perdiendo esa felicidad. Claro, estoy hablando naturalmente, estoy hablando almáticamente. En el espíritu no se pierde ese gozo, esa paz. Bueno, yo tendría paz si tuviera una casa propia. Y tienen su casa propia, pero no hay esa paz que estaba buscando. Primero, la paz no se busca, se fluye en ella. Pero estaremos viendo esas cosas. Lógicamente que sí, vamos a tener nuestro carro, vamos a tener nuestra casa propia, vamos a tener todas las cosas que necesitamos, porque es una promesa ya establecida y hecha. Más que promesa, ya es un hecho, es una realidad en Cristo Jesús, según 2 Corintios 1:20. Y dice 3 Juan, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Oye, el deseo que tenía Juan, ese deseo venía del espíritu de Juan, y ese espíritu de Juan venía a ser de Dios. Yo deseo, el deseo de Dios es que prosperemos en todas las cosas. También dice que tengamos salud, no se queda solo en prosperidad de las cosas, sino que tengamos salud, así como prospera tu alma. Lo podríamos decir de esta manera, así como ha prosperado tu alma, que ya ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Como he dicho y repito esto, vamos a fluir. Lo que estamos aprendiendo no es para ser, sino que lo que estamos aprendiendo es para fluir en lo que somos ya. No para ser, sino en lo que somos. Bueno, vamos al repaso del jueves pasado. Vimos que nuestros cambios son por fe en el evangelio de la gracia, que es Cristo Jesús. En el evangelio, que evangelio significa, y sé bien que lo conocen bastante, es las buenas noticias acerca de Cristo y su obra terminada. Hablamos de una de las herramientas espirituales y sobrenaturales para manifestar lo que somos, tenemos y podemos hacer, que fue la confesión de fe. La confesión es un elemento de la fe. Es un elemento de la fe. Si hay acciones de fe, una de ellas es la confesión. Y estuvimos hablando acerca de la confesión. Confesión es declarar lo mismo que ha declarado nuestro Padre Celestial de nosotros. No declarar lo que dice fulano de tal, no declarar lo que dice el sistema caído mental, sino declarar lo que dice Dios de mí, de ti. Eso es lo que vamos a declarar, aunque no se esté viendo,
aunque todavía no se esté manifestando, no voy a decir que va a durar ese tiempo, pero Abraham duró 25 años declarando que era padre de naciones hasta que tuvo su hijo y se empezó a manifestar. Muchos se van a burlar, muchos van a dudar de tus cambios. Cuando dices que vas a cambiar o cuando dices que estás permitiendo que la gracia de Dios fluya en ti para cambios, mucha gente se va a dudar. ¿Tienen razón? Mucha gente van a pensar mal, tienen su razón, y ahorita lo vemos por qué. Algunos van a incluso a creer que no vas a poder cambiar nunca, pero quiero decirte algo, gloria a Dios por lo que dice la palabra de Dios, y yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios, yo voy a confesar lo que dice la palabra de Dios. Digan lo que digan, yo estaré hablando lo que dice la palabra de Dios. E incluso lo que puedo pensar negativamente de mí, en lo que puedo estar sintiendo en mi vida, en mis emociones, pues voy a decirte algo, estaré siempre confesando la palabra de Dios. Y óigase bien esto, todo lo que Dios dice, se cumple. Todo lo dice Isaías 55:10, que la palabra de Dios, y verso 11, dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que prosperará según por lo que Él ha confesado, o según lo que Él ha confesado. Así que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Jeremías capítulo 1, verso 12, dice que Él se apresura a cumplir esa palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Gloriosamente creer en lo que Él ha dicho. Establecernos en lo que Él ha dicho. Visualizarnos como Él ha dicho. Confesar como Él ha dicho. Creer como Él ha dicho correctamente. Confesemos lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Eso es lo que estuvimos viendo el jueves pasado. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿fue hecha qué? La luz. Se da cuenta que lo que Dios dice se hace, sucede, se manifiesta. Si Dios ha dicho que somos santos, prósperos, sanos, felices, poderosos, victoriosos, etcétera, etcétera, es porque lo somos. Y Dios no miente. Si Dios ha dicho que yo soy santo, yo lo que nada más espero es su manifestación. No busco santificarme, espero la manifestación. Si Dios ha dicho que soy un hijo de Él, de cambios, a través de su evangelio de gracia, yo lo que espero nada más son los cambios en mi vida. Lo que creo es los cambios en mi vida. Lo que estoy expectativo es cuando se manifiesten esos cambios, esperando esos cambios, cada día, cada minuto. Sí, pastor, pero he fallado nuevamente, he fallado en esto nuevamente, pero quiero decirte algo, mantente firme permaneciendo en la fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Sea Dios veraz, dice Romanos capítulo 3, verso 8. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y todo hombre mentiroso. ¿Cuál es el hombre mentiroso? Aquel que no habla conforme a la palabra de Dios. Aquel que no habla. Sí, sé que hay otras mentiras, pero quiero enseñarte según el contexto de la palabra que estamos enseñando. Todo hombre mentiroso, dice, sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy mintiendo? Sencillo, cuando estoy diciendo lo que Dios no ha dicho de mí. Si yo digo es que yo soy un pecador, pues quiero decirte algo. Dios ha dicho que yo soy una nueva criatura, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, según de Corintios capítulo 5, verso 17. Por tanto, si yo digo lo contrario, estoy mintiendo, porque no estoy conforme a lo que Dios dice. Si digo que estoy enfermo por lo que siento, si digo que estoy arruinado por lo que necesito, quiero decirte que estoy en contra o no estoy confesando, no estoy hablando verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Su palabra. Por tanto, entro en ese gremio de mentirosos. Ojo,
No es que sea mentiroso, sino que estoy creyendo una mentira. Porque no somos mentirosos. La Biblia dice que somos la verdad de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, cuando digo que entramos en ese gremio, es almáticamente. Empezamos a pensar y hablar como ellos hablan. Ok, cambios sin esfuerzos. Esto a mí me ha llenado mi corazón porque ¿quién no ha procurado cambiar en su vida? ¿Quién no ha querido dejar esos malos hábitos que se llaman vicios, como usted quiera llamarle? ¿Quién no ha luchado? Ha hecho de todo, como me han dicho más de un hermano, para que hayan cambios en su vida y no lo han logrado. Y si han logrado cierto cambio, caen nuevamente. Por tanto, aquí no estamos hablando de 10 pasos, 12 pasos, 15 pasos, 20 pasos para cambiar. No, aquí estamos hablando de una sola cosa. O de dos cosas, que es una, que es nuestro Señor Jesucristo, su obra perfecta que terminó, y creer su palabra, su evangelio. Por eso dice, me parece que es bastante sencillo, de que voy a creer, pastor, pero yo estoy creyendo, sí, pero estás creyendo incorrectamente porque estás hablando lo que Dios no está hablando. Dios por un lado dice que eres la justicia de Dios y usted dice que esto es un injusto. Y el que piensa como injusto, cree que todo lo que sucede es injusto y cree a veces que Dios es injusto por lo que sucede en el mundo. No has entendido todavía las cosas. Para la mente natural, le es difícil procesar que se pueda cambiar sin esfuerzo. Por eso es que nos ponen 45 días de ayuno, 30 días de ayuno, 3 días de ayuno, penitencia, 2 horas, 1 hora de oración, 1 hora de lectura bíblica. Ojo, no estoy diciendo, y como digo siempre, no estoy diciendo que no hay que ayunar, no estoy diciendo que no hay que orar, no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, no estoy diciendo nada de eso, eso tiene su lugar. Y tal vez, a lo mejor, por eso digo tal vez, porque todavía no sé cómo vamos a entrar el domingo, hable un poquito acerca de eso, de las acciones de la ley y de las acciones de la gracia. Pero es bastante difícil que una mente natural procese que podemos cambiar sin esfuerzo. Porque todo lo que nos enseña en este sistema es que tenemos que ganarlo. Tenemos que ganarlo. Y no hemos sabido todavía hacer la diferencia, la separación que lo hace la palabra de Dios. Que nosotros no debemos de ganarnos nada, porque Cristo lo ganó para nosotros. Y eso para muchas personas, su mente, claro, se les bloquean y entonces no hay que hacer, entonces no hay que trabajar. No, espérate cuando entre a la serie de enseñanza de gracia y reposo. Se va a dar cuenta. Vamos a ver, porque en Génesis, creo que decía un día estos, en Génesis nos enseña que el hombre fue puesto en el Edén para cuidar y labrar la tierra. Cuidar del Edén y labrarlo. Pero dice que hay un reposo en Cristo Jesús. Entraremos después en eso. Ok, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice, pero el hombre natural es aquel que está pensando según la humanidad, según la masa, según la corriente de este siglo. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice bien claro que no nos conformemos a este siglo, a este sistema. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se da cuenta? No, eso
es una fantasía. No, 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 no. Eso es mentiras. Eso es una locura. Usted nunca va a cambiar. Usted nació maceta y el corredor no pasa. Uy, qué dicho más demoníaco. Usted jamás. Y sabe una cosa, que lo que están diciendo tanto ellos no afecta nuestra vida. O, a ver, no decide en nuestra vida, sino que nosotros al oírlo y creerlo es lo que afecta. Si creemos todo lo que dice en el mundo de nosotros, si creemos todo lo que dice nuestra familia, estoy hablando negativamente, y lo llegamos a creer, mano, va a suceder lo que ellos dicen. Eso es como cuando la mamá le dice a su hija, no salga, pero sale, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Le pasó algo? ¿Te das cuenta que te pasó lo que yo dije? Bueno, le pasó, ¿sabe por qué? Porque ella creyó eso que dijo. Y como hay una creencia que todo lo que diga mamá y papá, y más mamá, aun que sea maldición, sucede, es porque la otra persona lo cree. Porque podrán llegar a influenciarme, pero determinar en mi vida es otra cosa. Por eso es que si yo aprendo todo esto, vamos a ver que van a hacer muchas cosas en contra de nosotros, pero herirme, jamás. Van a poder hacer quitarme esa paz, jamás. Quitarme esa felicidad, jamás. Esto es tema para otro día. Ok, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender. Mire, hermano, es que esto, dé gracias a Dios que estás entendiendo esto, amado hermano y amada hermana. Dé gracias a Dios. Porque quiero decirte que es la sabiduría de Dios que se manifiesta en ti para entender estas cosas. Porque quiero decirte algo, habrán muchas personas que por no renovar su entendimiento y andan en un entendimiento natural, mire hermano, no van a comprender esto, no lo van a entender y van a creer que es locura. Porque quiero decirte que el 99%, para no decirle 100, el 99%, como decía un hermano, 99.99%, nuestra vida espiritual es totalmente diferente a la vida cristiana. Perdón, nuestra vida espiritual es totalmente diferente a la vida mundana. Y cuando hablo de mundano, no es solamente lo que mucho se predica de vestidura, de música, no. Es otra cosa. Es otra cosa. Dice que no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Solo por la gracia de Dios entendemos estas cosas. Solamente por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo está manifestando sabiduría que está en ti, en su espíritu. Claro, lo que ha sucedido contigo es que te has dispuesto a escuchar y has decidido entender lo que el Espíritu te habla. Por eso Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. No el hombre. Lo que el Espíritu. De cierto os digo. De cierto os digo. Siempre el Señor enfatizando estos principios, estas gloriosas herramientas que nos ha dado. Pero espiritualmente. Por eso hay tantas personas que dicen, pastor, pues que no entiendo. Y óigase bien, no ataquemos jamás esas personas. No luchemos ni peleemos con esas personas porque no nos corresponde. Lo que nos corresponde, ahora sí vamos a entrar en la posición, a orar por ellos. Y vamos a orar correctamente por ellos. Para que, dice en el capítulo, es una oración que lo puedes hacer.
en Efesios capítulo 1, verso 15 hasta el 23, pero verso 15 al 18, donde el verso 17 dice que él oraba por un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, Cristo, abriendo los ojos, iluminando los ojos del entendimiento para que sepáis. ¿Se da cuenta lo que hacía Pablo? Pablo llegaba y decía, gracias por ese espíritu de sabiduría y revelación y de esa luz que es del Evangelio, que llega a abrir los ojos del entendimiento para que puedan saber lo que estoy hablando. Mientras usted les podrá decir lo que quiera, que estarán atacando. Usted verá que hay personas que atacan prosperidad, atacan las personas que predicamos prosperidad, no han entendido todavía espiritualmente. Otros atacan la gracia, que predicamos mucho de gracia, que nosotros seguro somos así dicen, un montón de pecadores. A mí me dijeron una vez, un apóstol dijo que yo era el jefe de los demonios, por lo que predico. Bueno, yo lo que hago nada más es, Dios, ilumínanos cada día más. Gracias, porque la iluminación va a llegar a sus vidas y van a entender cada día. Deseo, petición en oración. Eso, todo deseo es una petición. Deseo, Señor, que entiendan lo que estamos predicando. Dice, claro está, que estoy hablando de el esfuerzo humano. Que esto no lo aprendemos ni en un colegio, ni en la escuela, ni en el kinder, ni en la universidad, ni con una licenciatura de teología. Teo es Dios, logía es conocimiento, ciencia, la ciencia de Dios. Y no estoy en contra de estudiar. Usted sabe bien que soy graduado en un seminario teológico. No estoy en contra de eso, sino que todo eso era para poder entender algunas cosas que Dios me había enseñado directamente. Incluso, Pablo después de 17 años va donde los apóstoles. Pablo es tremendo hablando. Cuando estudiamos las cartas, más la de Romanos y la carta a los Gálatas, dice, subí donde los apóstoles, estoy parafraseándolo porque le uso otra palabra ahí, subí a donde los apóstoles, y de cierto, no aprendí mucho. Algunos dirán, qué arrogancia, es que él venía de tener una revelación totalmente, directamente, de Jesucristo y con Jesucristo. Entonces, los apóstoles todavía tenían cierta levadura, ley con gracia. Y él dijo, no aprendí muchas cosas. Pues quiero decirte algo. Estamos aprendiendo. No estoy en contra jamás, nunca, de estudiar de la universidad. No. Cada uno a estudiar. Pero quiero decirte algo. Lo que entiendas. Porque hay muchos teólogos que no conocen de Dios. Por eso es teología, la ciencia, el conocimiento de Dios. Es conocer a Dios. No es conocer historia. No es conocer muchas cosas que se estudian. Sino conocer a Dios. Eso es lo que dice Jeremías. No se alabe el rico en sus riquezas. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía. Alábese en conocer y entender que Dios es misericordia. Se nos ha enseñado que hay que luchar, sacrificarse, hasta sufrir por un cambio. Hay personas que creen y le dicen a otra, hasta que te arrodilles, veré que estás cambiando. Eso no es cambios.
Eso no es arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento es cambio. Es que usted no ha cambiado. Volviste a fallar, no te arrepentiste genuinamente. Es que está en el proceso. Está en ese proceso de cambios. Bueno, y entrar ahí más, pero después. Debemos de estar conscientes y creer la posición donde estamos en Cristo Jesús. Esto lo he estado diciendo casi en todos los mensajes, porque es sumamente importante. Viendo Filipenses capítulo 3, verso 1, y viendo 1 Pedro 1:10, donde dice que es necesario estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo por la seguridad o para que tengan seguridad en sus vidas. Ustedes verán que siempre estaré hablando de la posición que tú tienes en Cristo Jesús. Porque como que se nos olvida, cuando vienen las cosas como que se nos va. Y entonces ya empezamos a pensar, a actuar y a hablar como el sistema de... Una vez escuché era un familiar mío, y yo no sé cuál es sí sé cuál es la razón, pero como que cuando se alejan de estar escuchando la palabra de Dios, empiezan a hablar otras cosas que no son. Y empiezan a hablar como el sistema. Y él no se dio cuenta que yo estaba en la parte de atrás, detrás de él. Y entonces él empezó a hablar y con su vocabulario, ya era el vocabulario de allá afuera y todo eso, y yo me quedé escuchándolo. Cuando volvió a ver, me dice: ¡ay, pastor! Y le digo: tranquilo, que el que estaba hablando no es el verdadero. El que estaba hablando era el alma no renovada, el alma no transformada. El verdadero tú es diferente. Yo lo conozco. Él bajó su mirada y está bien, pastor. Yo no estoy mirando. En 2 Corintios 5 dice que nosotros no conocemos la gente por la carne, sino por el Espíritu. Sí, hacen muchas cosas erróneas. Y sí, debemos de cuidarnos. Pero quiero decirte algo, que cuando vemos a un hijo de Dios haciendo todas esas cosas, es que no conocen quiénes son en Cristo Jesús. No saben la posición que tienen en Cristo Jesús. Creen que las obras de la carne, creen que el pecado todavía los domina. Creen que el pecado todavía gobierna sobre ellos. Creen que la enfermedad, la escasez, la ruina, la pobreza los domina. Y por eso están en esas manifestaciones que tienen. Escuché a uno que decía: es que a mí nadie me ayuda. Y yo me quedé pensando: Dios mío, que nadie te ayuda. Si el que más te puede ayudar, te puede traer de 500 millas a una persona para ayudarte, porque le ponen el querer como el hacer, y ese es Dios que puede hacerlo. Nadie te ayuda. No. Y ese pensamiento lo creen y lo tienen tan fuerte, es que a mí nadie me ayuda, mi familia nadie me ayuda, mis padres no me ayudan, mi esposa no me ayuda, mi amigo no me ayuda, mi pastor no me ayuda, fulano de tal no me ayuda. No, perdóneme, discúlpeme, estoy hablando de cambios. Son excusas de este sistema. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. Le echó las culpas a la mujer. La mujer dijo: la serpiente me habló. Y ahí la serpiente buscó para todo lado y no había nadie. Solo él era. Solo ella. Las excusas. Vamos a tener que aprender, porque cuando nos somos iluminados en nuestra posición, nos damos cuenta cuántas cosas nosotros nos hemos excusado no para no hacerlas, sino
para vivir según lo que Dios dice. Esta es la base para edificar una vida de cambios. No estamos creando una vida cambiada. No. Sino que estamos corrigiendo algunas cosas incorrectas para vivir esa vida de cambios por el Señor Jesucristo. Estamos corrigiendo algunas cosas, algunos puntos, algunas ideas, algunos pensamientos, algunas creencias que son incorrectas y que han estado se han estado manifestando en nuestra vida. Por tanto, no ha habido el cambio deseado y el cambio que conocemos que debe de haber. Esto le sucedió al hijo pródigo. En el capítulo 15, versos 16 al 20. 15, 16 al 20. Gozaba una vez con una hermana, yo le decía, entonces me gozaba con ella en eso. Porque ella me dijo, pastor, aquí le traigo a mi hijo. Necesito que usted le dé una consejería. Está bien. Vamos a darle la consejería. A los 3 días me llegó y me dijo, pastor, este muchacho sigue haciendo lo mismo. Muchacha, pero era una consejería. Vamos a llevarlo al proceso. Vamos a llevarlo al proceso. Yo no creo la salvación para proceso. En la salvación, yo recibo a Cristo en ese segundo, soy perfecto para siempre, dice la palabra de Dios. Pero la transformación por causa de una falta de renovación del entendimiento, por causa de no conocer el evangelio de la gracia, hermano, nos vamos a llevar ese proceso. A ver, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Todos conocen esa historia. Le pidió al papá la herencia. Al pedir al papá la herencia, se fue, lo gastó, anduvo perdidamente. Una mente perdida. Se da cuenta. Perdidamente. Y al no tener ya nada que comer, algunos dicen, predicadores, y comió con los cerdos. No, ni los cerdos lo dejaron comer. Dice, y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni los cerdos. Y volviendo en sí, y no era porque papá lo estaba castigando con eso, ni quería suplirle, no, es que andaba con una mente perdida. Pero dice, y volviendo en sí, wow, ¿qué estoy haciendo yo? Oiga, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tenían abundancia de pan? Y él con los cerdos. Y yo aquí perezco de hambre. Está hablando de los colaboradores o empleados de su papá. Ahora dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hijo tiene la potestad de decirle al padre, ya no soy digno de que seas mi padre? Si papá no lo ha dicho. Pero él volvió en sí. Y digo, no, un momento. Los jornaleros que tiene mi papá. Sí, que yo soy heredero, hijo. Tienen pan para alimentarse. ¿Qué me pasa a mí aquí, en este estado? Eso es lo que hay. Esta es la palabra que queremos traer para volver en sí. No, momento. Dios dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. 1 Pedro 2:24, por su llaga yo he sido sanado. 2 Corintios 8:9, está la gracia del Señor, que Él se hizo pobre para hacerme rico. Porque estoy viviendo esta condición.
Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque estoy viviendo esta condición. ¿Por qué me está dominando este vicio? ¿Por qué me está dominando esta obra de la carne? ¿Por qué me está dominando este pensamiento? Si soy todo lo contrario a todo eso. ¿Por qué está llegando tanto la ruina, la escasez, la enfermedad, la pobreza, problemas? ¿Por qué? Si yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Bueno, este hombre volvió en sí. ¿Por qué? Porque tenía una mente perdida. Ay, Señor, ¿cuántos andan con una mente perdida, extraviada? Seguimos mejor. Y levantándose, vino a su padre. ¡Wow! ¿Qué hizo? Lo primero volvió en sí. De la única manera de estar fuera de los cerdos y de estar pasando hambres es que vayan de papá. Y lo tremendo es que con nosotros, papá está dentro de nosotros. Nunca se ha alejado. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo estaba esperando. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y ahí donde le dice, papá, yo no soy digno que... No, cállate. A ver, muchachos, háganme, por favor, mátenme el mejor becerro, tráigame todas las cosas, tráigale la vestidura, tráigale un anillo, que es de autoridad, de la misma realeza de ellos, tráigame unas sandalias, y después estaremos enseñando qué simboliza cada una de esas cosas, y vamos a hacer una gran fiesta porque mi hijo que estaba muerto volvió. Note algo, qué tremendo, vivir con una mente perdida es como que si estuviera muerto. ¿Qué significa eso? Están dormidos, dice Efesios 5, que está pensando igual al sistema del mundo. Al sistema del mundo. Ahora, 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Está interesante esto. Está interesante. Y mi deseo es que seas iluminado con este mensaje. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Tú pues, voy a hacer las comas. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pongan atención. En la versión, el mismo verso, NTV, dice, Timoteo, que era el hijo espiritual, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. No dice, esfuérzate en la gracia, sino que dice, sé fuerte por medio de la gracia. ¿Qué nos da fortaleza? La gracia. ¿Qué nos da fe? La gracia. ¿Qué nos da esperanza? La gracia. ¿Qué nos da seguridad? La gracia de Dios. El evangelio de la gracia lo que hace es manifestar fe en nosotros. Seguridad, paz. Si vemos este verso de la versión según la traducción Reina Valera 1960, que estamos hablando que es por traducción, es contradictorio al cambio sin esfuerzo. Pastor, pues usted dice que no hay que esforzarse, y aquí dice que hay que esforzarse en la gracia. Si hay que luchar por la gracia, hay que buscar la gracia, hay que ganarse la gracia. A mí me enseñaron eso. No era que la gracia de Dios estaba en mí, sino que yo tenía que buscar, luchar, pelear, guerrear por esa gracia. Pero si lo leemos en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que leímos, la gracia nos da la fuerza. En Efesios capítulo 6, verso 10, acerca de la armadura de Dios, dice
que tengamos la fortaleza en Cristo Jesús. Fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. ¿Qué es eso? La gracia de Dios me fortalece. En 2 Corintios, capítulo 12, verso 8 y 9, en la versión NBI, 2 Corintios 12, 8 y 9 dice: 3 veces rogué al Señor que me la quitara, el aguijón. Está hablando en contexto del aguijón. En el verso 11 enseña qué era el aguijón. Pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso es que nos enseña la palabra: diga el débil, fuerte soy. Porque en el momento que hay algo que no puedo alcanzar, que no puedo hacer, la gracia lo hace en mí sobrenaturalmente. Por eso dice: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí, entre el momento que yo digo me siento débil, bueno, aquí está la gracia de Dios, y es la gracia de Dios que me va a dar fortaleza. Es la gracia de Dios que me va a permanecer en esto. Es la gracia de Dios que va a hacer los cambios en mi vida. Es la gracia de Dios que va a transformar mi alma. Dice: por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades. Claro, Juan decía: entre más se me olvidó la palabra, entre más me hago hacia atrás, para parafrasearlo, más se manifiesta el Señor. Dejemos a Dios, porque nosotros somos muy dados. Creo en el Señor, sí, estoy absolutamente confiando en el Señor, pero siempre estamos pensando a ver qué hacemos para meter en ayudita al Señor. Hay un dicho allá afuera que no es ni bíblico: a Dios rogando y con el mazo dando. No, momento. No es así. Por eso dice: gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios es el poder de Cristo. Por tanto, con todo el respeto, dejemos de estar llorando para que Dios nos cambie. En ese sentido, empecemos a creer que ya Dios nos cambió. Y como ya nos cambió, lo que nos dice es: muchachos, ahora sí, crean en la gracia, crean en el evangelio de la gracia, permanezcan creyendo en la gracia, permanezcan en fe, creyendo que este evangelio de gracia va a cambiar su vida. Ahora, en la ley había que esforzarse. Y no, me voy a quedar aquí para entrar el próximo jueves porque se me fue el tiempo. Pero sí debemos de entender que en nuestra carne somos débiles. Si no es por la fortaleza de Cristo Jesús, de su gracia en mí, no habría cambios. Yo he tenido cambios. Lógico, ha sido un proceso, he aprendido. Me decía un hermano, un día esto me decía: pastor, pero para usted tuvo que haber sido, hablando de los cambios que he tenido que hacer radical, tener una revolución en mi vida espiritual de gracia, para tener cambios acerca de muchas cosas que aprendí en la tradición, en el legalismo, en la religión, que tuve que hacerlas a un lado y dejar de decir, no, esto no es así. La palabra de Dios dice en su evangelio de gracia que es esto y esto y esto, y cambiar muchos conceptos y cambiar muchas creencias erróneas. Y me decía: ¿cómo ha cambiado usted tantas? Claro que sí. Y cada día aprendo más, porque me siento mucho más libre. Y ayudo a muchas personas a manifestar su libertad. Porque en Cristo ya son libres, pero dice Gálatas capítulo 5, verso 1, no volváis nuevamente otra vez al yugo de esclavitud. Porque muchas veces nos quiere venir nuevamente
aquellos mensajes de legalismo, aquellas cosas. Y yo tengo que tener cuidado porque fueron muchos años siendo formado, siendo programado mentalmente con mensajes tradicionales, con mensajes de ley, con mensajes de condenación, con mensajes de juicio, con mensajes de muchas cosas que afectaban mi vida. Pero en el momento que empecé a entender, a ser iluminado en mi alma acerca de lo que es la gracia del Señor, ¡wow! Hay una liberación, hay una cosa extraordinaria, hay algo maravilloso que está pasando. Y no me estoy esforzando por nada, porque estoy claramente y estoy seguro y absolutamente convencido que estoy en manos de Dios. Por tanto, esta carne es débil. Esta carne, a veces esta carne se me pone que no debe de orar, sí. Oh, no. Debes de volver a lo mismo de antes. Tienes que pagar el precio por eso. Tienes que pagar el precio. Tiene que salir mi espíritu y decir, la gracia de Dios sale y me dice, bueno, ¿cómo que tienes que pagar el precio? Si yo, Cristo Jesús, lo pagué en la cruz del Calvario por ti. Todo está pago. Y tengo que usar la misma palabra. Recuerda que siempre les hablo del Salmo 103, verso 1, cuando David dice, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y así tenemos nuestra mente, tenemos que estar siempre listos. Ser verdaderos, voy a usar una palabra que la usa una denominación, se llaman así, ser atalayas. Atalaya es una persona que cuida, un vigilante. Debemos de ser atalayas de nuestra mente, vigilar nuestra mente. Los pensamientos que llegan no los podemos evitar, nos hablan tantas cosas, pero sí, ¿qué pensamiento voy a procesar? ¿Qué pensamiento es el de Dios? Y si no, desecharlo. Amados hermanos, 1000 bendiciones. Eso está en Deuteronomio capítulo 1, verso 11. 1000 bendiciones. Agradezco su atención y sé bien que esta palabra está trayendo una manifestación de cambios en tu vida, gloriosos. Y como muchos no ven el cambio, otros más son los que van a ver el cambio que se está manifestando en tu vida. Bendecidos.